Hoy vamos a jugar una partida a Battletech Encounters, un push your luck de dados ambientado, evidentemente, en el universo de Battletech, de 1 a 8 jugadores. Hoy, partida en solitario. Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos desplegado el juego. Os voy a contar un poquito qué es lo que hay y vamos viendo cómo se juega pues según vamos jugando, que es sencillo. Primero tenemos que elegir la unidad mercenaria con la que queremos jugar. Tenemos varias, creo que son 7 o así las que vienen en la caja, más o menos, ¿vale? Yo he cogido la Legión Gris de la Muerte, que es una de mis unidades mercenarias favoritas, por lore y demás. Aquí tenemos el símbolo de la unidad, bueno, pues una ilustración, y aquí tenemos la reserva de dados con la que empezamos, en este caso uno amarillo y 5 blancos, ¿vale? El dado amarillo es igual que los blancos, solo que luego hay cartas de equipo que nos permiten relanzar determinados dados de otros colores y cosas por el estilo, ¿vale? Y cada unidad pues tiene aquí pues, una capacidad o habilidad. En este caso nos dice que la primera carta de equipo que compremos en cada turno nos va a costar un crédito menos, un C-Bill, ¿vale? Un billete C que se llama en Battletech, nos va a costar uno menos. Así que es con la única que he jugado hasta ahora y creo que esa habilidad es bastante potente. También tengo los demonios de Kel, pero los demonios de Kel para solitario, no sé yo, creo que es más difícil, ¿vale? Tendré que probarlos. Aquí tenemos lo que se llama el mercado negro, son las cartas de equipo que están disponibles. Arriba tienen el símbolo de la moneda, los billetes C, ¿vale? ¿Y qué es lo que te cuesta? Pues 2, 1, 2, 2, 2. Y el símbolo de abajo es lo que nos cuesta recargarlo. Digamos que cuando lo usamos se agota y tenemos que recargarlo, ¿vale? Entonces hay que gastar también billetes para poder recargar. Y aquí tenemos el mazo de equipo, ¿vale? Entonces según vayamos comprando o podamos descartar, pues vamos reponiendo la reserva de cartas de equipo. Aquí tenemos los dos tokens, uno de censura y uno de el patrocinio noble. La censura nos va a perjudicar porque no nos va a permitir robar 2 contratos para elegir uno, ¿vale? Que es lo que se hace al principio de cada turno. Y el patrocinio noble, si fracasamos en un contrato, no nos llevaríamos nada, ¿vale? No conseguiríamos ni dinero, ni prestigio, ni nada. Si eso sucede, podemos, con este token, en el modo solitario, nos daría 2 billetes C, ¿vale? Aunque fracasemos, no nos lo llevaríamos. Y una vez que en el modo solitario ganamos este token, se pierde al final del turno. Y este igual, ¿vale? Entonces, bueno, están aquí y distintas cartas nos pueden hacer pues, que nos llevemos uno de estos tokens. Y tenemos por aquí los contratos y los encuentros. El objetivo del juego es, evidentemente, pues como unidad mercenaria que somos, ganar prestigio. ¿Cómo? Pues a través de contratos que hagamos, ¿vale? Para que los llevemos a buen puerto. Cuantos más contratos llevemos a buen puerto, pues más prestigio nos vamos a llevar. ¿Cuánto tiempo tenemos para conseguir esto? Puede ser o a 15 turnos o 15 rondas, como lo queráis ver en solitario, o a 10. Vamos a jugar a 10 porque en mi experiencia creo que mola más a 10 porque es un poquito más complicado, ¿vale? Se puede conseguir, yo lo he conseguido muchas veces, pero creo que está más ajustado y le da más puntito, ¿vale? Es un juego que es un push your luck, es decir, vais a tener azar y vais a tener que elegir en qué momento hay que jugársela y a ver si sale bien, ¿vale? ¿Cómo se gana? Resolviendo contratos, ¿vale? Entonces, los contratos voy a coger este de aquí arriba, por ejemplo, ¿vale? Los contratos pues pueden tener aquí alguna capacidad, restricción o texto que habrá que leer para ver cómo se aplica, y este es el prestigio que nos dan, ¿vale? Entonces, si conseguimos resolver con éxito un contrato, pues nos llevaríamos este prestigio, ¿vale? Entonces, tú tienes un contrato y a partir de que ya empiezas a aceptar ese contrato, tienes que ir resolviendo encuentros, ¿vale? Los encuentros, ¿vale? Pues aquí tienen un nombre, puede ser que tengan aquí alguna capacidad o texto que haya que tener en cuenta. Y aquí tienen la dificultad. Para yo superar con éxito un encuentro, tengo que lanzar mis dados y sumar, con los dados, con lo que me ha salido en la tirada, sumar exactamente 5, ¿vale? Y esos dados quedan bloqueados sobre este encuentro. Entonces tengo que ir resolviendo de esta manera encuentros hasta que, digamos, me quede sin dados, que todos mis dados estén bloqueados, pero todos los dados resolviendo encuentros, ¿vale? Si me queda, por ejemplo, un dado, saco otro encuentro y evidentemente no lo resuelvo bien, pues he fracasado en ese contrato, ¿vale? Ahora lo vas a ir viendo que es muy sencillo. Adicionalmente, se puede resolver el contrato, es decir, vas resolviendo los encuentros hasta que te quedas sin los dados y con todo resuelto y demás, que eso es, pues, completar el contrato de forma perfecta, entonces llevas la recompensa del dinero y del prestigio. O podemos ejecutar la cláusula de rescisión del contrato, ¿vale? Es decir, sin conseguir acabarlo, pero
podemos rescindir el contrato, no nos llevamos prestigio, pero sí nos llevaremos la recompensa económica, lo cual está bien a veces para conseguir cartas de equipo e ir mejorando, ¿vale? Y un contrato que hemos completado satisfactoriamente, ¿vale? Podemos acabar ahí y recoger las recompensas y demás, o podemos extenderlo, ¿vale? Si lo extendemos, pues sacamos otro contrato que está ligado al primero y ahí nos va a dar pues más prestigio y más recompensas económicas si es que conseguimos resolver, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo, que vais a ver que es muy sencillo. Empieza el turno, ¿vale? Turno número 1, lo que primero que tenemos que hacer es robar 2 cartas de contrato, ya habíamos sacado una, pues sacamos 2, mirad, me ha salido la misma, ¿vale? Que es una tarea de reserva, estamos en la reserva. Como es la misma, bueno, habría que elegir una, pues en este caso me ha salido el mismo, descarto uno y me quedo con este. ¿Qué es lo que dice el texto de este contrato? Me dice que para completar este contrato, al menos tengo que haber resuelto un encuentro y finalizar mi turno. Es decir, es un contrato que yo no voy a poder extender, ¿vale? Si utilizo esta cláusula. Está bien porque, bueno, si conseguimos resolver un encuentro, pues bueno, ya podemos coger y nos vamos a llevar una de prestigio. Bueno, ¿vale? Para empezar, ir cogiendo un poco de inercia no está mal. Ahora hay que robar, pues, la carta de encuentro. Pues robamos la primera carta de encuentro, ¿vale? Aquí te dice, pues, un poquito qué puede ser, pues es una lanza de combate pesado y tiene una dificultad de 8, ¿vale? Pues la ponemos aquí y tenemos que conseguir 8 con los dados que tenemos, ¿vale? Cogemos toda nuestra reserva y lanzamos. Esto se ha salido, lo volvemos a tirar. Tenemos que conseguir 8. Pues tenemos aquí 4, 3, 7 y una 8. ¿Vale? Por la capacidad que tenía este contrato, yo ahora mismo puedo decir, vale, pues ya está, ¿vale? Resuelvo el contrato satisfactoriamente, me llevaré un billete C porque he resuelto un encuentro y me llevaría una de prestigio, ¿vale? Y podríamos empezar. Vamos a jugárnosla, tenemos 3 dados, vamos a jugárnosla a ver si sale otro encuentro que consigamos resolver, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente es para ganar más dinero, simple y llanamente. Bueno, pues aquí tenemos una estrella que es la formación típica de los clanes, ¿vale? Que es antiaérea, ¿vale? Y pesada del clan. Hay que sacar un 7. Bueno, un 7. Hay que conseguir 7 con 3 dados. Vamos a ver si es suerte. Pues ha habido suerte. 5 y 2, 7. Vale. Podría robar otra carta, pero claro, con un dado va a ser muy difícil. Me tiene que salir un número de 1 al 6 y voy a tener solo una probabilidad entre 6. Entonces, voy a parar porque este contrato me lo permite. Me decía que puedo completar este contrato completando al menos un encuentro y terminando mi turno. Así que decido terminar mi turno para completar este contrato. ¿Qué me llevo? Pues por cada encuentro que haya resuelto en el primer contrato, me llevo un billete, ¿vale? 1 y 2. Me llevo 2. ¿Vale? Pues hemos conseguido 2 y me llevo el prestigio de este contrato, que no era mucho, pero bueno, hemos conseguido 1, ya solo nos quedan 9, ¿vale? Hay que llegar a 10. Vale, si yo hubiera, por ejemplo, gastado este dado también, vale, imaginaos que yo que sé, que a mí me ha salido aquí un 1 y aquí otro 1, ¿no? Entonces ahora es cuando yo podría optar por ampliar el contrato, porque este está resuelto de forma satisfactoria, bloqueado todos los datos, resolviendo todos los encuentros que había. Vale, entonces robaría, en este caso, una carta y solo una de encuentro, la pondría aquí, de encuentro de contrato, y procedería de la misma manera. Si consigo resolver este contrato extendido que me está saliendo aquí de forma satisfactoria, me llevaría el prestigio de la primera parte del contrato, un billete por cada encuentro que hubiera en esta columna. Este contrato de aquí me daría el prestigio que indica más 1, ¿vale? Lo cual está bien, y cada encuentro resuelto satisfactoriamente me daría 2, ¿vale? Si tengo una tercera columna, pues se le suma 2 al prestigio y cada uno de estos vale 3, ¿vale? Entonces, ampliar contratos está bien, ¿vale? Siempre y cuando podamos. Recogemos nuestros dados, esto se descarta. Y ahora, ¿vale? Pasamos a la ronda 2. Y ahora podemos comprar equipo. Podemos comprar equipo antes de empezar un contrato o justo después, ¿vale? Entonces, vamos a sacar primero la carta, elegimos y luego compramos, ¿vale? Como empezamos turno, pues saco 2 y podemos elegir. Tenemos un asalto planetario en Detroit o una incursión tecnológica. Los dos me van a dar el mismo prestigio, pero tienen distintos textos, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí qué es lo que me dice. Que el coste del equipo, ¿vale? El coste del equipo me va a costar 1 menos,
pero no se puede mantener, ¿vale? Es decir, durante lo que me dure todo este turno, no voy a poder mantener el equipo, que recordad que es cuando estaba agotado, pues gastar lo que fuera necesario para poder reponerlo. Eso, si tienes dinero acumulado y sobre todo si vas a extender contratos, pues cuando los tiendes ahí se podría mantener. Entonces, bueno, nos penaliza mucho, pero no creo que llegáramos a tanto. Y este otro me dice que cuando revele un encuentro, tengo que descartar todos los encuentros que no tengan efectos especiales. Entonces, esta va a ser más complicada, ¿vale? Porque los efectos especiales no son buenos, básicamente, ¿vale? Así que la voy a descartar y me quedo con esta. Venga, primer encuentro. Bueno, espérate, antes de esto vamos a comprar, ¿vale? Recordar que mi habilidad me permite que la primera vez que compre me puede costar uno menos. Este está bien porque me permite relanzar. Este está también bien porque nos permite bloquear un dado, ya sea blanco o negro. Negro no tenemos, pero blanco sí. Entonces puede ser versátil, ¿vale? Si nos sobra un dado, lo bloqueamos y listo, y hemos ganado. Esta también está bien porque los dos son comodines. No sé si comprarme ¿cuál de las tres comprar? Bueno, de hecho, como esto me dice que el coste es uno menos, este costaría 2. Me va a salir más barato. Costaría 2, pero como yo gasto uno menos la primera vez que compro, gasto solo uno, ¿vale? Así que me voy a comprar este. Esto se viene aquí a mi zona de juego y robamos y reponemos. Este está bien, pero necesitaría dados negros. A ver, ¿puedo seguir comprando? No, porque, bueno, podría comprar este, que es para cancelar cuando me anulen objetos de cuerpo a cuerpo, que son los que tienen el puño, pero no me da gran cosa. Bueno, pues nos quedamos así. Vamos a por el primer encuentro. Dificultad 6. ¿Vale? Pues tenemos que obtener un 6. ¿Vale? Estas cartas son de un solo uso, es decir, cuando la use la tengo que agotar y para poderla volver a usar tengo que recargarla, por así, hacer el mantenimiento. 6. Bueno, pues con 2 dados, pues estos dos mismos lo pongo aquí. Venga, vamos a sacar el siguiente. Otro 6, ¿vale? Lanza antiaérea, vamos a ver. Mira, lo vamos a hacer con un dado. Ahora podría ejecutar la cláusula de rescisión, ¿vale? Y me llevaría solo la recompensa económica, que serían 2 de billetes. Tendría 3. Venga, vamos a intentar sacar otro. 5. Lanza de batalla. 5. Además, estos son de comestar porque son blancos. Venga. ¡Ah! Vale, no lo puedo conseguir. No puedo poner un 5. Bueno, tengo una de billetes, así que si lo agoto luego el hacer mantenimiento puedo hacerlo. Voy a agotarlo y relanzo. Vale, a ver si lo conseguimos. 4 y una 5. Vale, y me queda un dado. ¿Vale? ¿Veis? Si hubiera cogido esta carta, lo podía meter aquí, bloquearlo y lo habría conseguido. Pero claro, no habría hecho el reroll. Bueno, voy a elegir ejecutar la cláusula de rescisión. ¿Vale? Por lo tanto, acabo este encuentro, recupero mis dados y me llevo 1, 2 y 3 de billetes. 3 billetitos. ¿Vale? Y como no he completado, digamos, satisfactoriamente, sino que he hecho la cláusula de rescisión, pues no me llevo el prestigio. Bueno, tampoco pasa nada. ¿Vale? Siguiente ronda. Estamos en la 3. Vamos a elegir contrato y después, si eso, compramos. Hombre, asalto planetario Helm. Helm es el planeta en el que la Legión Gris de la Muerte llegó a tener, digamos, su refugio particular, ¿vale? A ver, esta tiene 3 de prestigio, está bien porque está bastante alto, pero me dice que todos los encuentros hay que sumarle más 2 a su valor, o sea, su dificultad aumenta, ¿vale? Entonces voy a tener que gastar más dados, eso es dificilito.
Esta otra, que es un asalto planetario en Dieron, dice que para finalizar este contrato, el jugador tiene que declarar su intención de acabar este contrato y resolver y derrotar un encuentro adicional. Entonces, no sé. Venga, voy a coger esta porque además es más temática, porque somos la Legión Gris. Vamos a ver que si sale, aunque es un poquito más difícil, yo creo. Vale, para hacer el mantenimiento del láser de pulsos, tengo que gastar uno. Pues lo gasto y listo, ¿vale? La tengo preparada para la siguiente misión. Podemos comprar. A ver, tengo 3. Este me va a costar 1 por la capacidad de la Legión Gris y poder bloquear un dado. Como aquí voy a tener que gastar más dados, no es tontería, ¿eh? No es tontería. De hecho, voy a hacer, gasto una, ¿vale? Que por mi habilidad, este me cuesta solo 1 porque es el primero que compro. Lo voy a poner aquí. Revelamos, es algo que salga algo muy goloso. Añadir +1, -1 a un dado. Esas me suelen gustar bastante. Iba a coger esta, o me gasto los dos y me cojo esta. Que estas los dos son comodines. Venga, voy a coger mejor esta. Gasto solo una y puedo sumar +1 y -1 a un dado. Y rellenamos. Que me sale robar 2 cartas de la parte de arriba del deck. Me sale el mazo, mantener una y tal. Vale. Vamos a ver si consigo que me salga alguna de las cartas más así amarillas, porque va a combar con esto y va a estar bien. Venga, vamos a ver si podemos apañarnos. Comenzamos. Sí, ¿no? Esto lo he cambiado, que era 3. Pues en el primero conseguimos 1, en el segundo no hemos conseguido nada. Turno 3. Venga, pues vamos para allá. Primer encuentro. Recordar que hay que sumarle 2. Así que son 2 y 2, 4. ¿Veis? Este encuentro tiene aquí un texto que dice que no podemos utilizar armas de misiles, ¿vale? Que es lo que representan también los dados verdes. Entonces, para este encuentro no podría utilizarlo, ¿vale? Aquí tengo armas de energía o dados amarillos. Esto es de combate cuerpo a cuerpo o dados negros, y este no tiene nada. Así que, en principio, no me afecta. Si es verdad que si tuviera alguna de estas cartas y consigo superarlo con éxito, me llevaría 2, ¿vale? En lugar de un billetillo. Bueno, 2 más 2, 4 es lo que hay que sacar. Mejor 4 que 2, ¿vale? Porque el 2 es... Bueno, nos da igual, necesitamos 2 dados. Venga, o con 1. A ver si hay suerte. Aquí hay un 4. Vale. Continuamos. Venga, siguiente, a ver qué nos sale. Lanza de reconocimiento Lirana, 13, ¿vale? Y te dice que cuando le des la vuelta, cojas el token del patrocinio noble. Esto representa que alguna familia poderosa económicamente nos está apoyando. Entonces esto lo cogemos aquí. Al final del turno tendré que descartarlo. Ventaja, que si fallo me voy a llevar 2 billetes T, ¿vale? En lugar de quedarme sin nada. Entonces, bueno, cuando lo tienes puedes arriesgar y forzar a ver si lo consigues. 13. Venga, pues vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? Porque tenerlo lo tenemos. Sería 5. Voy a ver si puedo resolver el contrato. 5 y 5 serían 10. Si utilizo esta, le resto 1 a 1 y tengo 13, ¿vale? Agoto esta y a este le puedo restar 1 y lo pongo en 3 y ya tengo 13. Y esta la utilizo el hacha para bloquear un dado. Entonces coloco esto aquí, ¿vale? Y este le bloqueo, he resuelto todos los encuentros y no me quedan dados. Así que este contrato está resuelto satisfactoriamente. Opción: cierro el contrato, me llevo 2 billetes y me llevo el prestigio que me da esto. Opción 2, extender el contrato. Problema, ¿vale? O dificultad. Si extiendo el contrato, todavía no cojo las recompensas económicas. Solo tengo un billete. Podría solo recuperar una de estas 2. Y tendría que ir ahí navegando. Estamos en la ronda 3, así que creo que iríamos muy bien con solo coger esto. Así que, venga, voy a cerrar el contrato de forma satisfactoria. Me llevo 2 de billetes. Lo pongo aquí. Y esta me da 3 de prestigio.
¿vale? Entonces tenemos 4 de prestigio y vamos a empezar la ronda 4. Vamos a 1 de prestigio por ronda, ¿vale? Vamos bien, vamos bien. Ahí está. Vamos a ver si conseguimos más. Vale, empezamos la siguiente, que es la 4. Venga, sacamos contratos y recargamos y compramos si podemos. Bueno, aquí va a estar claro, ¿vale? Porque esta me dice que en este contrato no puedo mantener las energías láser ni puedo relanzar los dados amarillos, que es lo que representan. Por lo tanto, no podría relanzar mi dado básico amarillo que tengo aquí, ni puedo utilizar esto para relanzar. Entonces, esta no, ¿vale? Esta la descartamos y nos vamos a quedar con esta, sea lo que sea. Que nos da 2 de prestigio y nos dice que cuando revelemos un encuentro, le damos la vuelta a las 2 cartas de la parte de arriba del mazo de encuentros y seleccionamos una. Los encuentros con los clanes valen más 2 billetes C, ¿vale? Así que si consigo resolver con éxito y demás o rescindir el contrato, me llevaría por un encuentro con un clan, me llevaría lo que valga en ese caso, que sería 1 en principio, si está en la primera columna, más 2, 3. Y puedo añadir 1 de reputación si derroto al menos uno de un encuentro con un clan, lo cual esto subiría hasta 3. No está mal, ¿vale? Vamos a ver si hay suerte. Vamos a reponer esto. Tengo que gastar 2, ¿vale? Una para este y otra para este. Y hacemos el mantenimiento y las tenemos disponibles. Me queda una. Puedo comprar. Voy a comprar esta, porque como es la primera que compro en este turno, esto lo tengo que descartar, que se me había olvidado, ¿vale? Como el resultó con éxito, pues no ha tenido efecto. Voy a gastar este, me quedo sin nada, ¿vale? Pero si es verdad, ¿vale? Cuesta 2, pero recordar que con mi habilidad, la primera vez que compramos, entonces los 2, bueno, pues son comodines, ¿vale? Y de paso refrescamos un poco el mercado. Está complicado esto, ¿vale? No me están saliendo ahí cartitas. Es que hay algunas cartas de mercado muy chulas que ayudan un montón. Vamos a ver si con esto más o menos podemos ir navegando. Listo. Nos indicaba, ¿vale? Es una cacería de clanes y hay que sacar 2. Y podemos elegir el que queramos. Mira, este es de clan. Uf. Este es difícil porque, claro, solo tienes que sacar un 1 en algún dado. Si es verdad que con este que hace más menos 1, pues con un 2 también vale. Con un 1, un 2, y el 2 que es comodín con este, me podría valer. Pero este nos va a dar más economía, nos va a dar más recompensa económica si lo conseguimos resolver. Tenemos todos los dados. Lo bueno es que esto que tiene aquí, Field Hire, dice que cuando haces el cash out, que es es pasar por caja, el recoger los beneficios del contrato, ¿vale? Cuando te llevas la recompensa económica, esta la mantienes y te vale para un +1 a un dado, ¿vale? Te la quedas y luego cuando la vayas a usar o la quieras usar, te descargas. El +1 también está muy bien. Pero esta es de los clanes. Venga, vamos a coger la de los clanes. Tenemos dados y demás. Esta la descartamos. Venga, vamos allá. Necesito sumar 10. Una estrella de batalla pesada. Ahí está. 6 y 4. 10. Venga, vamos a por el siguiente. Otra de los clanes. ¿Vale? Es una estrella de asalto rápido. Dificultad 5. Venga, vamos a ver. Estoy pensando a ver si puedo, si hay alguna manera, alguna triquiñuela. Porque puedo quitar un dado porque lo voy a bloquear, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, este lo podría bloquear. Pero este... Bueno, es que los 2 es... A ver, yo creo que puedo hacer aquí alguna. El 2 me vale por comodín. Lo podría convertir en un 1. Lo podría convertir en un 1. Agotando esto. Vale, entonces esto es 4 y una 5. Agoto esta otra para poder bloquear un dado blanco, ¿vale? Y automáticamente, ¿vale? Lo he conseguido. Vamos a ir a la ronda 5 y me voy a llevar bastante prestigio. Así que no extiendo el contrato porque creo que vamos muy bien, no me va a hacer falta. Así que me llevo además, serían 1 y 1, 2, pero como el contrato era una cacería de clanes, me da más 2 a cada uno de estos. Así que son 3 y 3, 6. Es que además consigo un montón de pasta. Consigo un montón, ¿vale? No está nada mal. 5 y 6. Y el prestigio me da 2, pero me decía que +1 de reputación si
derrotas, entiendo que cualquier encuentro con los clanes, que lo he hecho. Así que no me llevo 2, sino que me llevo 3. Me llevo 3 y 2 de aquí son 5. En este momento tenemos 7. ¿Vale? Estamos a 3 de conseguirlo y vamos a empezar la ronda 5. Así que vamos bastante bien. Venga, ronda 5. Vamos a ver qué contratos nos salen y después compramos y mantenemos. Es un asalto planetario en Tikhonov o un asalto planetario en Coventry. Este me da 2. Este me da 3. Con este conseguiríamos ganar. Pero me dice que cuando revelo un encuentro, revelo las 2 cartas de arriba del mazo y el jugador de mi izquierda selecciona la que yo tengo que derrotar. Como estoy jugando en solitario, esto significa que robo las 2 y la que tenga la dificultad más alta es la que tendría que jugar. Y esta, ¿vale? No me va a permitir ganar la partida del tirón, pero es verdad que todavía tenemos rondas para conseguirlo, pero me permite ciclar todas las cartas del mercado negro. Eso puede ser interesante porque ahora mismo... ¿Vale? Entonces me voy a quedar con esta. Ciclamos todas las cartas, descartamos estas 5 y reponemos. 1, 2, 3, a ver si me sale para los amarillos, hombre. 4, aquí hay una, 4 y 5, ¿vale? Y puedo comprar. Esta, ¿vale? Me permite añadir o restar, o sea, hacer más menos 1 o hasta 2 a cualquier dado, siempre y cuando 2 amarillos y 2 blancos como máximo. Esa es muy, muy versátil, ¿vale? Porque nos permite sumar y restar bastante. Cuesta 6, pero como es lo primero que voy a comprar en esta ronda, gasto 5. ¿Vale? Y la compro. Y ahora tengo que sustituirla porque no puedo tener más de 4, ¿vale? Voy a quitarla de los comodines, me quedo con esta y así puedo modificar bastante las tiradas, ¿vale? Tengo aquí un más menos 1 para un único dado y aquí más menos 1 o más menos 2 para dados blancos y amarillos. Reponemos. Y empezamos. Vamos a por el primer encuentro de este nuevo contrato. Es una lanza de golpeo, ¿vale? Lanza y de ataque. Dificultad 6. Vamos para allá. Bueno, pues será por 6. Venga, metemos este. Continuamos. Uf, esta es dificililla, ¿vale? Es una lanza de guerra electrónica, ¿vale? De lanza ligera de guerra electrónica. Y dice que tengo que derrotarla 2 veces, ¿vale? Con la misma tirada de dados. Si tengo éxito, me va a dar más 2 billetes, ¿vale? Más 2 de bills. O sea, tengo que sacar 2 treses, ¿vale? O sumar 2 veces 3, como sea. Vamos a ver. Uf. Vamos a ver, aquí tengo 3, pero necesito otro 3. Puedo relanzar o puedo utilizar esta, ¿vale? Para restar 2 a cualquier dado, bueno, a blancos o amarillos. Le resto 2 y tendría 3 y 3. Me quedo solo con 2 dados. Esto es más menos 1, un simple dado. Venga, tengo que agotar esta, si no, no lo consigo, ¿vale? Le resto 2 a este. Los otros, bueno, pues me dan igual que tengan esos valores. Aquí está. Tengo 2 dados. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a forzar la máquina, que yo creo que vamos bastante bien. Uf, 10. Tengo que conseguir 10 con 2 dados. Tengo aquí más menos 1. Entonces eso nos da un poquito de ventaja, ¿no? Con el 9 o el 11 también nos vale. 6. Con esto no vamos a ningún lado. Vamos a agotar el láser de pulsos, que me permite relanzar cualquiera cantidad de, bueno, cualquier dados, 2 amarillos o 2 blancos, ¿vale? Hasta 2 amarillos o 2 blancos. ¡Vamos! 7. Si agoto esto es una 8, no llego, ¿vale? Pues fracasamos en este contrato, así que no me llevo absolutamente nada, ¿vale? Esto es un problema ahora, ¿vale? Esto se descarta. Este contrato fuera. Vale, y es un problema porque me queda solo una, entonces voy a poder solo recargar esta, ¿vale? O si quisiera comprar algo. Ronda 6. Vamos a tener que ir un poquito con más cuidado.
Bueno, este nos va a venir bien, este es como el primero que nos ha salido, que es una tarea de guarnición y podemos completar este contrato, ¿vale? Resolviendo con éxito al menos un encuentro y decidiendo finalizar el turno. Esa es una opción. Y la otra opción, dificultad 2, es una incursión profunda, pero no podría utilizar ni misiles ni balística. Bueno, ni misiles ni balísticas se podrían realizar la acción de mantenimiento. ¿Vale? Como me espero siempre a sacar el contrato, pues estas cosas te pueden afectar. En este caso no tengo nada. Estamos en el turno 6. Venga, vamos a ir a por este porque podemos conseguir 8. ¿No? Si lo resolvemos rapidito y conseguir algo de dinero, venga. Me quedo con este. Gasto lo que me queda para recargar esta. Así que esta no la puedo usar, ¿vale? Pero bueno, esto en principio es más o menos asequible, entiendo. Vamos allá. 13. Y me dice que cuando le dé la vuelta, obtenga el token de patrocinio noble, ¿vale? Que es una lanza de reconocimiento lirana, ¿vale? La comunidad de Lira tiene dinero. Siempre ha sido así. Venga, vamos a ver. Pues 6 y 4, 10. Y tengo que sacar 13. Tengo que gastar el más menos 1, quiera o no quiera, ¿eh? Hago este para más menos 1. Por ejemplo, le sumamos 1 a este. Y ya tengo las 13. ¿Vale? Puedo decidir, ¿vale? Cerrar el contrato de forma satisfactoria o jugármela para conseguir un poco más. Si es verdad que tengo esta que a las malas, si fracaso, me voy a llevar 2 billetes. Así que venga, vamos a forzar la máquina. 9. Y Salvax, esto está bastante bien, ¿vale? Ahora os cuento. 9, venga, vamos a ver si conseguimos. Ojo, no me lo puedo creer. 5 y 4, 9. Vale, voy a votar esta. Bueno, es que no me hace ni falta, ¿vale? No la voy a votar porque luego no la voy a poder recuperar. Porque la capacidad del contrato me decía que al menos resolver un encuentro con éxito y decidiendo finalizar el turno. Pues finalizo el turno, me llevo una de prestigio. Ya tenemos 8. Y esta de Salvax, ¿vale? Ahora cuando hago la recolección me llevo 2 de economía, ¿vale? O sea, 2 billetes. Que esperemos que me permita al menos recargar alguna cosilla. 2 billetes. Y eso lo que me dice es que tengo que ir robando cartas del mazo de equipo y tengo que parar cuando me salga una que tiene valor de mantenimiento, ¿vale? Hasta que no me salga una con esa, no paro. Esta sí tiene. Me dice, sería para que los 3 fueran comodines. Podría quedármela, ¿vale? Me la podría sustituir por alguna otra porque tengo 4, pero entran agotadas. Y no me gusta, ¿vale? Prefiero las que tengo. Así que esta nada, la descartamos, ¿vale? Eso está bien porque a veces te sale una carta ahí que es bastante cara y tal, y está guay. Esta la quitamos. Pasamos al turno 7. Vamos a añadir por aquí onda DT. Turno 7. Y tenemos 8. Venga, vamos a sacar primero contratos y elegimos. Cacería de clanes, ya sabéis cómo va porque ha salido. Otra de reserva. Están saliendo todas estas que me permitiría conseguir uno. Estaría ahí al tren. Es verdad que si consigo este, acabamos la partida si consigo resolver este. Tengo 2 billetes, así que solo voy a poder recargar este. Vamos ahí un poquito pillados, ¿eh? Pero venga, vamos a forzar la máquina. Vamos a ver. Venga, me quedo con esta, la de los clanes. Me quedo con la de los clanes. Recuperamos los dados. Voy a gastarme 1 y recupero esta. Y por 1 podría comprar, pero no lo veo. Bueno, como no voy a poder comprar, pues voy a aprovechar y descarto. Vale, esta me permite añadir 2 dados verdes, pero voy a descartar esta y reponemos en el mercado negro. Vale, y esto es verdad que lo tenía que quitar, que ya acabó el turno. Bueno, vamos allá. Tengo que sacar las 2 de arriba. Mira, de los clanes. Y esta es una de salvas. Esta me cuesta 5 y esta me cuesta 10. O sea, dificultad 10, pero es de los clanes. Voy a coger esa, pues como tengo lo de bloquear dados, lo mismo lo conseguimos, ¿eh? A ver si hay suerte. Venga. Hombre, son muchos dados, pero si ha salido una tirada bastante alta. Venga, 5 y 5, 10. Seguimos, avanzamos.
Salvaje y de 8. Dificultad 8 con 4 dados. Vamos allá. Ojo que tenemos problemas. A ver, ¿cómo lo hacemos? Pues tengo que agotar esta para sumar 1, por ejemplo, a un dado. Sumo este, un 1, 6 y 2, 8. Uf. A ver, puedo rescindir el contrato y me llevo solo la pasta. ¿Vale? Tendría 3, podría recargar esta, que es más versátil. Yo creo que lo vamos a hacer. Rescindo el contrato, ¿vale? Que tenemos tiempo todavía. Me llevo solo 2 billetes. ¿Vale? No consigo ninguna recompensa porque el contrato, pues, tal. Y me llevo 2 billetes. Vale, vamos a intentar... Bueno, pasamos a la siguiente ronda. 8. Voy a hacer el mantenimiento antes. El mantenimiento se hace en los mismos momentos en los que puedes comprar equipo. Recordad que el equipo lo podemos comprar antes o después de adquirir el contrato. Así que no vaya a ser que me salgan cartas de estas de no puedes mantener las de energía, por si acaso, ¿vale? Me gasto todo y recupero esta. Venga, vamos a por el... Bueno, y como no voy a comprar, pues aprovecho y descarto. Quito esta. Nada. Bueno, vamos allá. Bueno, de 2, que sería lo suficiente, pero... ¿Vale? No podemos mantener ni las de energía, ni podemos utilizar dados de energía, ¿vale? Que serían los amarillos. Entonces, chungo. Esta no. Va a tener que ser este otro. Que también es de dificultad 2. Cuando revelemos un encuentro, descarta todos los encuentros que no tengan efectos especiales. Puf. Puf. A ver, es que sin esta, o sea, si cojo esta no puedo utilizar estas 2 cartas. Me quedo solo con lo de bloquear. Y esta nada más que tengan efectos especiales. Venga, vamos a coger esta, pero lo veo complicado, ¿eh? Ahí estamos. Turno 8. No sé si le he dado la vuelta en este, ¿no? Me he quedado con la duda. Yo creo que no. ¿No? Turno 9. Venga, vamos allá. Tengo que sacar... Bueno, esta tiene efecto especial. Así que nos quedamos. Como afecta a las armas de misiles y yo no tengo, pues ni tan mal. Dificultad 6. ¡Vamos! Pues 5 y una 6. Resuelto. Venga, seguimos a por el siguiente. Este no nos vale porque no tiene efecto. Este sí. Ojo que lo mismo lo hemos conseguido, ¿eh? Porque este encuentro está bastante bien, que era un dilema moral, creo, que era la traducción. Dice, para derrotar a este... o derrotar either default on this contract, ¿vale? O bloquear tantos dados como... Es decir, o sales derrotado de ese contrato o tienes que bloquear hasta 4 dados y llevarte el token de censura. Pero es que, ¿vale? Yo voy a optar por bloquear 4 dados, ¿vale? Por lo tanto, los bloqueo todos, me llevo el token de censura, pero consigo completar el contrato. Por lo tanto, me llevaría 2 billetes, ¿vale? Tendría por aquí. Hemos tenido una suerte increíble con que nos salga la de dilema moral este. Y este me daría 2 de prestigio y 3 que tengo aquí. 5, ¿vale? Por lo tanto, pues lo hemos conseguido antes de la ronda 10. Así que superado, ¿vale? La ronda 10 hay que jugarla, ¿vale? Hubiéramos pasado la 10 y hubiera sido ya nuestro último intento. El token de censura lo que implica es que ahora si consiguiéramos, si entráramos en un nuevo contrato, en lugar de yo sacar 2, ¿vale? Tendría que robar solo una. Entonces no puedes elegir, es lo que te salga, es lo que te sale. Te lo tienes que comer con patatas. Y bueno, pues más o menos es cómo se juega así a Battletech Encounters. Bueno, dale al me gusta, suscríbete al canal y no te pierdas nada de esto. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla.